como a la hora o algo así, se dejó venir otra vez, estaban esperando un tsunami, dice. Ah, sí, cuando pasa eso, el agua regresa en olas gigantes. Sí, Entonces Qué prácticamente es un miedo. tsunami. sí, realmente sí. A la muchacha ahí sí da miedo esa onda. Y Haití es No hay para feo, dónde escapar. sí, Pobrecito. y Haití es feo, mucha. Es que como es una isla, ¿verdad? Igual que Alan. Pumas. Sí. No, es bien feo, viene siendo, ¿cómo les diré? Una mezcla entre el puerto, allá en San José, con casas en lo que es clima, ¿verdad? Puerto de San José, todo lo sucio que es, con casas tipo de los que viven en los asentamientos que viven en los barrancos, cerca de la zona 3. Invasiones y cosas así. Algo así es Haití. Es feo, mucha. Y hiede esa onda, pero así quiere que a la madre. Pero bueno, empecemos la clase si terminamos rápido, mucha. Ahí se recuerdan de que tienen que subir su trabajo. Ni lo he Lo del hecho. ensayo. Tienen hasta las 4 de la tarde. Si lo sacan a las 4 de la tarde, se recuerdan que les bajo puntos. Si lo ponen después de las 4. Miren ustedes para el examen de la próxima semana, este mismo trabajo que ustedes me hicieron, con base al que ustedes hicieron, me van a ejemplificar todo, por favor. Ese es su examen. Un ejemplo por cada escuela o teoría de que ustedes presentaron. Y no van a poner así de que, sí, que escuela racionalista, venir y, sí, solo una línea. No. Me tienen que especificar bien, bien el ejemplo, por favor. ¿Pero no eran teorías o escuelas? Es lo mismo, al final es lo mismo, porque las teorías al final solo vienen y se juntan las escuelas. A ver si lo escuché bien. O sea, que en el examen que nos va a tocar otro fin de las teorías que, o sea, de lo que nosotros trabajamos, por supuesto. Si trabajamos, un ejemplo, si encontramos 10 teorías, de esas 10 sacamos un breve resumen de lo que hicimos, más un ejemplo o solo el ejemplo. Solo el ejemplo, pero Ya. tenés que racionalizar el ejemplo de por qué representa esa teoría. Ya. Ahí está la de la aguja hipodérmica, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ese es el examen que me tienen que presentar, por favor. Realmente no está difícil el examen. Lo difícil es buscar los ejemplos en sí. Porque Pero, si tienen que presentar un montón. bueno, Se pueden mezclar. Ahí se dan cuenta de que hay varios, utilizar algún ejemplo. Se pueden mezclar todas las teorías en sí. Es que, disculpe, eso es lo que le iba a preguntar, porque, ejemplo, si hay si estamos hablando, por ejemplo, la crítica, y también le podemos poner otro de la teoría de la hoja, por ejemplo, mezclarlos, es una idea, o sea, si se me ocurre una campaña política y después nosotros, según lo que nosotros hemos investigado, entonces analizamos el ejemplo y podemos mezclar 3 teorías para ir reduciendo los ejemplos, o por fuerza tiene que ser un ejemplo por cada escuela. Lo Que ideal sí sería sí se pueden revolver las sí teorías, se pueden revolver. porque yo lo leí. No, sí se pueden mezclar las teorías. Ya en un momento, poniendo de ejemplo con la teoría matemática, se va a aplicar en casi todas, si se dan cuenta, porque lleva un proceso en sí. Y sí es muy validero lo que decís, Maru, de que poder mezclar las teorías, pero a la hora de mezclar siempre va a haber una que va a tener preponderancia, una o dos van a tener preponderancia. Entonces el objetivo es de que, si en dado caso, porque sí, estoy muy consciente con lo que les estoy diciendo, de que muchas de las teorías se pueden mezclar, porque sí se pueden mezclar. Entonces, para poder venir, y ustedes ya utilizan los ejemplos en sí,
y mezclar las teorías, ¿verdad? Pero definir realmente cuál es la que tiene preponderancia. El examen realmente no está difícil, como les estoy diciendo, porque netamente es un examen muy, muy práctico. Lo jodido y lo pisado que van a llevar ustedes es venir y ver qué teorías son, ver la mezcolanza de las teorías y cuál es la que predomina en sí. Porque si se dan cuenta, casi todas las teorías se mezclan. En algún momento casi todas las teorías se mezclan. Y es muy validero, como dijo Maru también, casi todas se mezclan en un aspecto, en algún tipo de campaña política o en algún tipo de campaña de publicidad. Se mezclan realmente. Pero si a la hora de que nosotros venimos y hacemos esa mezcla, poniendo de ejemplo con algún anuncio, siempre va a tener preponderancia más de alguna. Así de sencillo. Y dependiendo de dónde la ubiquemos, porque poniendo de ejemplo, la teoría, insisto con la teoría matemática, ¿verdad? Mucha genera un orden en sí. Y hasta cierto punto estaban buscando generar una especie de estadística. Va. Pero tenemos la teoría informática de que ese orden ya viene y se adapta a un proceso de nuevas tendencias comunicacionales en sí. Pero viene y se puede utilizar la aguja hipodérmica, como dijo en su momento Kevin, que realmente ya es donde uno va buscando y segmentando completamente. Pero si se dan cuenta, de esas tres, la que mayor tiene preponderancia a la hora de que nosotros vengamos y las utilicemos en algún momento en redes sociales, pongo de ejemplo, ¿cuál sería la que tiene preponderancia de las tres? Creería que la aguja hipodérmica. Ajá, aguja hipodérmica. Porque al final es la que nosotros estamos buscando de ver nuestro grupo objetivo, así ya bien segmentadito a dónde llegar, a pesar de que estamos utilizando la de informática en sí para estructurar ese paso a lo que son las redes sociales. No sé si me explico mucha. Sí. Entonces, para el examen final, ¿verdad? No, el examen final es lo de la generación que les había dicho, lo de ese manual de ¿cómo se llama? De contingencia comunicacional para el examen de la próxima semana en sí. Eso es lo que va a ser su examen. Y voy a subir el link y lo suben tranquilamente, por favor, a la hora cabal del examen. Tienen suficiente tiempo de aquí para el fin de semana para hacerlo. Pregunto, porque les va a llevar tiempo, no crean que va a ser sencillo. De una vez se los estoy diciendo. ¿Les parece que deje el tiempo el tiempo para que suban completamente la tarea en el horario de clase o quieren que lo extienda un poco más? Estoy preguntando, analícenlo bien. Mejor extiéndalo porque tenemos también exámenes largos en los otros periodos. Bueno, en mi caso, del sexto. Va. ¿Les parecería que quede para las 8 de la noche? Perfecto. Sí, está bien. ¿Está bien? No, Sí. va. Porque entonces así ustedes todavía tienen, si se dan cuenta, ahorita ya desde mañana tendrían que empezar a trabajar su examen para que el día viernes ustedes ya lo estén finalizando, día sábado lo estén terminando. Si en dado caso se le atrancaron las carretas, ¿verdad? Entonces todavía tienen sábado toda la mañana para poder hacer parte de la tarde. Pero es para que empiecen a hacerlo desde mañana, porque si no... ¿De qué tamaño tiene que ser? Depende cuánto, ahí sí tienen que racionalizar, Javi. Ustedes tienen que racionalizar el porqué de las cosas, muchachos. Ya no es del pinche examen, ay, sí que no, huevos, tú. Y sí me voy a dar a la tarea de leerlo, muchachos. Bien, sí. Bueno, Para ponerte al día, Javi, perdón, Kelly, es ejemplificar lo de las teorías de comunicación. Lo que hoy tú me presentaste, que es el trabajo. La otra semana tenés que ejemplificar todo lo que hiciste en sí, con ejemplos reales.
¿Qué dice? Sí, es que usted le puso poner ejemplos actuales Ujú. y o sea que casi lo mismo es en el examen. Sí, van a tener que buscar otros ejemplos. ¿Saben por qué voy a estar haciendo ese tipo de examen? Porque a la hora de que nosotros ya vengamos y trabajemos completamente ese plan un plan comunicacional ay, se me olvida el término técnico mucho, nos van a servir un montón las teorías. Ya uno viene y dice, ah, no, sí puedo usar esto, por esto, lo otro. Ya uno va mezclando. Y el objetivo es poder mezclar. Y aparte de eso es de que tienen que analizar completamente bien cómo son las escuelas o las teorías en su momento. Y como les vuelvo a hacer mención, es largo. Empiezan a trabajarlo desde mañana. Bueno, continuando con lo demás, ustedes, ¿quién falta? Ah, ya. ¿Logran ver la presentación? Sí, Liz. Sí, Sí, Va, nítido, pues. Yo todavía no le... Ahorita, Ahí está, ya. va, entramos a lo que es una escuela realmente, o lo que le dicen el colegio invisible, ¿verdad? Y netamente, si se dan cuenta, siempre van a ser científicos los que quisieron venir y darle orden a los procesos comunicacionales. Pero también hay que tomar en cuenta de que en este colegio es como lo del proceso completamente analítico, ¿verdad? Del porqué de las cosas y querer estudiar realmente cómo es que funciona en sí la comunicación. Pero estos investigadores en sí, estos científicos, ya vienen de carreras no tan exactas en su mayoría, como lo que es antropología, la lingüística, sociología, psiquiatría. ¿Y qué es lo que tienen en común en sí este colegio, mucha, realmente? Es de que son cosas en algún momento nosotros no podemos venir y tocarlas en sí, sino que solo las venimos y las trabajamos como si fuera el derecho constitucionario, ¿verdad? Mucha, porque lo fuimos aprendiendo en su momento, ¿verdad? Poniendo en el caso de antropología, ¿qué estudia la antropología? Estudia cómo es el comportamiento del ser humano o del hombre ante el contexto completamente social en ciertas fechas determinadas, o mejor dicho, en un tiempo determinado, ¿verdad? Mucha, lo que es la lingüística, cómo es tanto, cómo empieza la lingüística desde el proceso hablado hasta que es escrito, cómo se da todo en sí, ¿verdad? Bueno, las matemáticas que vienen desde anteriormente con Shannon, ¿verdad? Que era solo darle realmente un orden y empezar a medir, lograr medir cómo funcionaba todo el proceso comunicacional. En lo que es sociología, que es muy parecida a la antropología, ¿verdad? Pero en sí es el desenvolvimiento de nosotros como seres humanos que va a estudiar en el contexto donde vivimos, ¿verdad? Y la psiquiatría, cómo es que piensa el ser humano en sí. Entonces, ya fue cambiando realmente lo que es ya el sistema. Y creo que este colegio es uno de los colegios donde trata de empezar a humanizar realmente lo que es la comunicación, ¿verdad? Mucha en sí. Entonces, eh, es como quererle dar ya un rostro humano a lo que es la comunicación, ¿verdad? Con este colegio invisible, también se le conoce como Escuela de Palo Alto, porque netamente es una tendencia completamente gringa, ¿verdad? Que nace en San Francisco. Y toman la teoría de Shannon, toman la teoría completamente matemática para tener una referencia en sí de un proceso comunicacional, pero ellos van más allá del proceso comunicacional en sí.
ellos vienen y empiezan a estructurar en su momento también eh, mm, como romper un modelo lineal realmente. ¿Por qué? Porque en un modelo lineal, en el caso del modelo matemático, tenemos la estructura comunicacional, pero hasta ahí llegamos nomás. Pero ya con el colegio invisible, que ya empezamos a buscar más allá en el proceso de comunicación. ¿Qué es lo del contexto? ¿Por qué influye todo nuestro comportamiento en el contexto, verdad? Vale la pena mencionar, ¿verdad? Ustedes de que es impulsada por Batson, Paul, eh, Birtwistle, Goffman, Watley, Winking, entre otros, ¿verdad? Si me dicen ustedes que van a poner nombres o algo por el estilo en lo de su, ¿cómo se llama? En lo del trabajo que van a presentar, va, enhorabuena, ¿verdad? Mucha. Pero si ustedes a mí me preguntan realmente si yo me sé todos estos pensadores, es mentira, no lo sé en sí. De primero se me confunden los nombres y no es así, ¿verdad? Sino que lo interesante a la hora de que ustedes presenten también su trabajo y vayan aprendiendo todo esto, cómo es el funcionamiento de ello, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes de que este colegio ya viene y proponen algo, estudiar la comunicación por ciencias humanas con un modelo propio. Tratan de dar una visión global y no solo variables. ¿A qué nos referimos con esto en sí? Con el colegio invisible. Y es por eso que se llama el colegio invisible. Queremos conocer cómo es el comportamiento comunicacional del ser humano, dónde él vive, dónde él se desarrolla, dónde él tiene su proceso de quehacer diario en sí. Porque les voy a poner de ejemplo, nosotros nos comportamos de muy distinta forma en sí, en nuestra casa, en la universidad, como en nuestro trabajo. En nuestra casa les pongo de ejemplo, es un proceso, es un lugar donde nosotros le guardamos demasiado respeto en sí. Es como un lugar que no debe ser dañado. ¿Por qué? Porque está nuestra familia, es nuestro mayor tesoro que hay ahí. Y quiera que no, los valores que nos han enseñado a nosotros es ese proceso humano, ¿verdad? Ah, no, pero en la universidad, pongo de ejemplo, el Kevin y el Xavi se iban a echar los guaros por ir a ver los partidos de fútbol cuando estábamos en presencial. Que iba a jugar no sé quién, que el Barça, que el Real Madrid. Los clásicos. Y se iban a fregar la pita. Pero al final viene siendo un mismo proceso de comunicación, pero en distintos contextos, ¿verdad? Pero les apuesto que el Kevin no se comporta igual en su trabajo. Bien, Ah, no creo. Porque te apuesto que si vos venís y te pones a chingar la pita, ¿qué es lo que te van a decir? Te van a meter una patada en el trasero y gracias por todo. ¿Cierto o no? algo así. Va, ¿viste? Entonces, des en cuenta, ya este estudio ya es más humano en sí. Y eso es lo que se va dando, ¿cómo se llama? Esta duda, ¿verdad? Ya es una visión completamente global de lo que se está dando. No solo son las variables de emitir un mensaje por medio de un sistema en sí. Esta es la premisa, miren ustedes, todo comunica. No se puede no comunicar. Todo comunica, todo. Nosotros comunicamos con el cuerpo, por la voz, por las miradas, por los gestos. Eso sí, ya nos enfocamos netamente en el ser humano. Pero si ya estamos dentro de un contexto, eso ya tiene más valor en sí. Esa frase la vi en una teoría, pero no recuerdo bien en cuál. En la personal, creo yo, teoría, algo así.
Y si se dan cuenta, las teorías se vienen a mezclar con esto, con lo de los colegios. Al final es lo mismo. Viene siendo semiótica y semiología, ¿verdad, mucha? Pero todo comunica, realmente todo comunica. Y nosotros comunicamos realmente dependiendo del contexto que estemos. Y es por eso que el ejemplo que les puse anteriormente con el que ustedes se comportan de una forma muy distinta conmigo a con otros docentes. Pongo de ejemplo también. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y a pesar de que ustedes, les voy a poner 2 ejemplos así, dentro del mismo. Ustedes no tratan igual a Tavo como me tratan a mí. ¿Cierto o no? Entonces, es un proceso comunicacional. Es igual pero distinto a la vez. Y eso es lo que se da a humanizar en el proceso. Este modelo tiene relevancia a todo el contexto, la relación y la interacción proxímica y kinésica. ¿A qué se refiere con esto? Aquí nosotros ya venimos y buscamos el comportamiento humano por medio de sus movimientos. Creo de que uno de los ejemplos muy fuertes que puede haber en este aspecto, a nivel contextual, son los discursos de Hitler, ¿verdad, mucha? Pongamos de ejemplo ese loco, ¿verdad? O sin ir muy lejos, ustedes, ¿cómo fue la percepción? Me imagino que se dieron a la tarea de ver la conferencia de prensa. Sí. Bueno. ¿Cómo estaba Yamatei? ¿Cómo percibieron ustedes a Yamatei? ¿Y qué quería dar a entender que tuviera al séquito de ministros atrás? Como que si fuera Todos el dueño estaban de del país. acuerdo con todo lo que estaba diciendo, ¿no? No solo él, pues. Una decisión importante. Ajá, una decisión importante. Escuché otro comentario de que te estamos apoyando con lo que estás haciendo, ¿verdad? Va, ese es un mensaje. Ahora miremos, enfoquémonos netamente con Yamanetti. ¿Cómo vieron ustedes a Yamanetti? ¿Cómo fue su discurso en sí? ¿Cómo lo interpretó ante la cámara? Se notaba nervioso el brother. Va, ya va nervioso. Ya va nervioso. A ver, Rutito. ¿Qué más? Agregarle otro poco. Tal vez querer verse líder, pero con lo que decía Dylan, entonces era preocupado, que uno lo viera preocupado de la situación. Ya le agregaste algo. Preocupación. También estaba tenso Ujú. y parte del mensaje que dio hizo mención de las manifestaciones, que podían hacer manifestaciones, pero respetando todos los protocolos de salud. Yo pienso que esa parte de ahí fue como para que la población dijera que él no estaba en contra. Va, aparte de eso, ¿qué más? Sigan analizándolo. Y si se dan cuenta, es completamente esta escuela, la escuela invisible. Solo miremos la forma de actuar del viejo. Recuérdense. A ver, Anaví. Mandé. ¿Qué más le agregarías de la interpretación del Yamanetti? Yo la verdad no la vi, solo la escuché. Entonces, pues Va, no. enfoquémoslo Lo en la único voz. que quieren tapar el sol con un dedo, o sea, tal vez fingir que están preocupados, pero en verdad no les interesa, pues pienso yo. Pero no lo logré ver, la verdad solo la estaba escuchando. Va, pero ¿cómo fue el juego de voz que utilizó el viejo? Eso comunica. Sí, pues yo Con no autoridad. sé.
Asustado, tal vez, nervioso, preocupado. Eso, ajá, y nervioso. Yo no lo sentí con autoridad, tal vez nervioso. Sí, yo tampoco Bueno, lo vi así hubo como como una que muy combinación, porque al principio sí fue como que, bueno, miren, hagamos caso, porque todo lo empezó a decir de la alta de contagios, que todo país está, en su mayoría está rojo, etcétera, etcétera. Pero ya después de eso fue donde cambió el semblante a verse un poco preocupado. Que ya no sabía qué más decir. Pero la estrategia fue desde la mañana, porque él preparó desde ahí lo que quería comunicar en la noche. O sea, él hizo su preámbulo con una conferencia de prensa con el Ministerio de Salud diciendo que sí, todo está bien. Es como subliminal, porque en teoría explicaron que sí estaban ellos con todos los insumos y el equipo necesario para el industria, el hospital, y en la noche ya estaba como dócil, diciendo sí, tengan cuidado, pero ahí está. Yo así sí lo entendí. Bien, sí te la caché, Ruth. A ver, y agregando lo que dice Kelly, ¿va? Yo lo vi como en cuestión el tema de vacunas, puso Kelly ahorita. Señaló lo de los 3 millones de vacunados, solo le faltó decir que todos esos eran por donación. Otra cuestión es la casualidad para dar cadena nacional cuando los 48 cantones le dieron plazo. Dale, Kevin, así termina de decir, yo explico. No actitud, sino que más de todo como que fue una burla, como que desafiando a las manifestaciones que han ocurrido en los días pasados, ¿verdad? Vale, ahorita hagamos todo el contexto realmente. Este ejemplo vale mucho la pena y creo que se puede adaptar mucho con esto. Si se dan cuenta, ya mezclamos teoría matemática con lo que es el colegio invisible, ¿verdad, mucha? Vale, la situación de vacunas, la situación del alto contagio por Delta es grande. La situación de vacunas todavía se están esperando la segunda dosis, pero no me dejarán mentir. Y voy a dejar ahorita de compartir esto. Así. No me dejarán mentir ustedes. Que desde el jueves salió un par de tweets de que habían dicho de que el presidente había convocado ¿cómo se llama? Al Consejo de Ministros. ¿Cierto o no? Ahí es cuando ya se empieza a trabajar estrategia de comunicación. Estamos utilizando la teoría matemática y ahorita estamos en lo que es la escuela invisible. Teoría matemática estructuramos ya algo, empezamos. Y la primera estructura fue haber lanzado esos tweets. ¿Y por qué lo hicieron de esa forma? Porque para que la gente se fuera preparando. Y aparte de que se fuera preparando, ver cómo iba a ser la efervescencia a la hora de que se tomaran las medidas. ¿Y a quién utilizaron para venir y empezar a sacar el tweet? Al hombre de noticia. Arnulfo Agustín Guzmán, Radio Sonora. ¿Quién no escucha Sonora? Hay un montón de gente que sigue a Agustín. Va, esa es la primera parte. Sí, des en cuenta, es pura estrategia. Esto es estar pensando, ¿qué es tirar el guamazo, pero de una forma estructurada? Y de que esta estructura, a la hora de que tengamos una respuesta, esa respuesta va a salir como nosotros tenemos en mente, para poder continuar. Va. Fueron los tweets con los medios de comunicación después, de que sí, de que posiblemente y empezó el revuelo en las redes sociales de que iban a haber toque de queda ahí y un montón. Ayer viernes, dije, no recuerdo si fue ayer o todavía ya en la tarde noche, fue que salieron de que iban a convocar al Consejo de Ministros a las 4 de la tarde. No, fue jueves en la noche todavía. Que iban a convocar al Consejo de Ministros a las 4 de la tarde, ayer viernes. ¿Cierto o no?
continuó parte de la noche y todo este merequetengue en redes sociales, en los noticieros. Imagínense hasta dónde se había ya distribuido la información. Todavía en la mañana se logró que tuviera efervescencia y la mayoría todos estábamos pendientes a las 8, bueno, a las 4 de la tarde más o menos, más de alguno, y creo que ustedes también al mínimo agarraron el pinche celular, se dieron a la tarea de ver redes sociales para ver qué iban a decir en Consejo de Ministros. Como a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, sale el tweet, 8:30, cadena nacional. Va, ahí ya utilizamos estrategia, ya utilizamos esos dos ejemplos de teorías. Es una mezcla entre ambas y creo que es uno de los ejemplos más valederos y más cercanos a nivel contextual en sí. Pero aquí quiero llegar con esto también, ¿verdad, mucha? Con el colegio invisible, si se dan cuenta, ya empezamos a buscar esa relación proxímica y la relación kinésica se viene y se complementa con la conferencia de prensa que dio el viejo, donde estaban sus ministros atrás, el Consejo de Ministros, sí, nosotros te estamos apoyando, eso es lo que dieron a entender, pero viene y se viene a quebrantar completamente todo ese aspecto con lo de que en el discurso que él dijo. ¿Por qué? Sencillamente, lo que él habló con lo que sus movimientos no coincidió. El señor sí realmente tenía una cara de preocupado, los ministros tenían la cara de ahuevados, aparte de que tenían la cara de preocupados, así, todos, él está muy consciente de que dentro de poco vamos a tener 5,000 casos diarios, mucha. Él está muy consciente, sabe que todo es visto de que usaron, saber qué rollo con lo del dinero, no se sabe todavía, y ahorita está así con la soga al cuello, creyendo de que con el discurso que dio ayer la gente le iba a creer. Pero ¿qué fue lo que al final él en su lenguaje proxímico no dijo, no respaldó lo que él decía en sí, porque se le miraba miedo? Vaya, entonces aquí es que nosotros vemos también, y este sociólogo realmente que es Ibn Hoffman, empieza a estudiar lo que es un interaccionismo simbólico que establece la comunicación. Ya se tienen relevancia en algunas reglas o cierta forma de hacer la comunicación, ya se empiezan a utilizar completamente las estrategias o también lo que son los juegos y se empiezan a definir los roles. ¿Y cómo se definen los roles, verdad, mucha? Voy a poner el ejemplo y usemos, ¿verdad? Al viejo ayer. Los roles, nosotros como población, él como autoridad. Esos son los roles. ¿Cuál es el juego realmente? Poder mandar el mensaje. ¿Cuál es la estrategia? Utilizamos la estrategia a los achichincles que nos están respaldando para venir y empezar a enviar un mensaje para que la gente esté preparada y para saber cómo va a reaccionar la gente. Entonces, es en esta parte cabalmente donde ya tenemos definido las reglas, tenemos estrategias o juegos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque es un venir, un me das, te doy, y ese regreso en sí, y los roles de qué papel va a jugar cada uno en el proceso de comunicación. Después entramos a lo que es la escuela de Chicago, que es la ecología humana. Y son muy parecidas las dos escuelas, en lo que es la escuela del colegio invisible y lo que es la escuela de Chicago. La ecología humana. Se empieza a trabajar también desde 1910 y estipulan de que la ciencia social se basa sobre empirismos. Hasta cierto punto hay razón en sí. ¿A qué me refiero con eso? Porque nosotros aprendimos las cosas a prueba
prueba y ensayo, ¿verdad? Perdón, a prueba y error en sí. Y eso es lo que se dan ellos a estar estudiando, ¿verdad? Ustedes, de que ellos empiezan a buscar realmente cómo es el contexto en sí, cómo es esa interacción humana, no solo entre los mismos humanos, sino que dentro del mismo contexto donde estamos viviendo. Cabe mencionar de que surge en Chicago, ¿verdad? Ustedes cuando hablamos de la escuela de Chicago o lo de que es ecología humana, es eso, ¿verdad? Ustedes fue en Chicago donde nació, así de sencillo. Y supuestamente dura hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que no es de que haya durado hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, sino que esta todavía tiene sus propias pinceladas en sí. Y es Robert Park, Ezra Park, que ya viene y define lo que es la terminología como ecología humana, ¿verdad? Y Park ya define lo que es la ecología en sí humana con las ciencias de las relaciones del organismo con su entorno. Y no solo es eso, ¿verdad? De su contexto, sino que él va un poco más allá, que empieza a buscar, dependiendo del territorio donde se encuentra y los medios que están dentro de este. No me dejarán mentir de que supuestamente hasta la Segunda Guerra Mundial, previa a Segunda Guerra Mundial, pero se mantiene lo que son sus bases esto. Porque nosotros nos damos a la tarea de venir y poder definir lo que son los territorios, qué medios hay. Y les pongo de ejemplo, ¿verdad? Algo que es muy concreto en sí, cuando nosotros hacemos una estrategia de comunicación en sí. Tenemos que conocer a nuestro grupo objetivo, dónde vive. Me van a decir, sí, vive en una casa. Va, de modo, sí, vive en una casa. Pero es cuando nosotros ya buscamos la forma de saber dónde, en qué área la que vive. Es que vive en Alioto. Vive en Alioto. No, vive cerca de Mayan Golf, de las colonias que son así bonitas. Órale. Pero entonces ya nosotros estamos definiendo un lugar, un territorio en sí. Y nos damos a la tarea de investigar qué medios están dentro de esto. Voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Y si lo quieren poner, lo vamos a venir y lo vamos a delimitar. No me dejarán mentir de que en un mercado, por decir, es una microsociedad que hay en un mercado cantonal. Es una microsociedad. Si logramos ver dónde está el territorio es el mercado. ¿Qué medios están dentro de esto? Hay distintos medios de comunicación, pueden haber, pero también hay distintos medios de que se pueden utilizar para poder transmitir las cosas. Hay una radio dentro del mercado. No funciona eso. Pero sí, hay un comité de inquilinos del mercado, de marchantes. Ese es un medio también. Entonces, esa es la ecología que en sí hay, ¿verdad? Simmel continúa con las enseñanzas y reflexiona en sí de que también nosotros nos vamos a comportar según nuestro estado de ánimo. La personalidad urbana, la intensificación del estímulo nervioso, la movilidad y la locomoción. Solo des en cuenta y ellos ya están buscando otra forma. Y es muy cierto, nosotros nos vamos a comportar, si estamos contentos en un lugar, se va a mostrar en nuestro rostro, pero si estamos incómodos de no estarlo, que están las trompas, que lo miran mal a uno, etcétera, ¿verdad? En sí. Y hay una intensificación de estímulos nerviosos también, ¿verdad? Ustedes no se van y se viene a aplicar también en esta escuela de Chicago con lo que les estaba diciendo. Nosotros no nos comportamos bien en todos los lugares.
Como dijo mi papá y mi mamá, candil de la noche, oscuridad de tu casa, ¿verdad? Porque les voy a venir y les voy a preguntar, a ver si sus papás les van a dejar que entren bolos o bien bolas a su casa. No lo van a hacer, solo que los papás hayan sido borrachos hasta la madre. Y que el hijo tenga ese problema. Pero la mayoría de nosotros no llevamos bolos a la casa, porque sabemos de que en su momento tal vez nos venían y nos iban a pegar una gran madreada. Y para evitar en sí esa parte bochornosa en sí, ¿verdad, mucha? Desde que ya no se decía o no se hace. Pero también en lo que es la escuela de Chicago, toma el lugar o la ciudad donde nosotros estamos como un laboratorio social. El lugar donde nosotros estamos o en el territorio donde está que define la escuela invisible, lo toma como un laboratorio. ¿Quiénes somos los animales para el experimento? Nosotros. Y analizan todos los signos: desorganización, organización, la cultura, los sentimientos, antisentimientos, etcétera, ¿verdad? Pero es durante el proceso cotidiano en sí. Tiene que estar moviéndose. Ellos saben de que el ser humano viene y uno está acostumbrado a moverse en sí. Desen cuenta, son escuelas muy parecidas, la escuela de Chicago con la invisible, pero se complementan. Se complementan con la teoría matemática. Y estas dos escuelas ya serían 3 escuelas. Los ejemplos que de ahorita se lograron divanar con el presidente Yamatei son muy aplicables las 3 escuelas realmente en sí. Ya para la próxima semana que entremos a ver las siguientes, ya ustedes van a ir dándose cuenta, ¿verdad?, de que es más sencillo ir comprendiendo los procesos de comunicación en sí. Anteriormente, y les voy a poner de ejemplo también, ¿qué fue lo que los puso a trabajar Marlon el semestre pasado para su examen final? Un Un documental. video. Bueno, sí, Va, un documental. un video, un documental. ¿Y de qué era el documental? Recuerdo que se fueron ¿cómo se llama? A San Juan. Y de una forma que ustedes no creyeron en sí, que sí, vamos a ir a grabar y vamos a ir a hacer a lo de San Juan, que ir a ver la marimba, que ir a ver las flores, etcétera. Pero ustedes llevaron un proceso de preproducción y de una forma que realmente ustedes no estaban conscientes, empezaron a utilizar las escuelas, empezaron a estructurar sus mensajes. ¿Y qué mensajes eran lo que ustedes querían? Dar a conocer la localidad, poniendo de ejemplo el caso de Rose, Anaví, de Maru, que andaban ahí, de ¿cómo se llama?, de Jovita en sí. Si se dan cuenta, se viene y se complementa todo, y de una forma que uno no está consciente, empieza a utilizar todas las escuelas o todas las teorías en sí. Pero ¿cuál de estas 3 teorías fueron las que salió así de una forma principal? Una estructura ya la tenían. Pero yo creo de que utilizaron mal la escuela invisible en sí. ¿Por qué? Porque ustedes estaban comprobando qué era lo que hacía la gente. Por medio de su pequeño video, ¿verdad? Retomando el ejemplo ayer con Yamanetti, se aplican las 3 escuelas.
Y este proceso de racionalización que nosotros estamos teniendo ahora en sí, es el que les va a servir para este fin de semana con su examen. ¿Alguna duda, comentario, etcétera? No, Lick. ¿Sí lograron entender? Por mi parte, no, Lick. Todo está claro. Kelly. Maru, Jovita. Sí, Lick, está todo Sí, claro. yo sí entendí. Va. Está bueno. Bueno, pues muchas de estas eran las dos teorías o las dos escuelas que íbamos a ver hoy en sí. Gracias por todo. Si no se han vacunado, ahí se van a vacunar para cuidarnos bien. Fue un gusto verlos. Nos mirujeamos. No sería este sábado, sino que sería hasta el próximo sábado. A las 7 de la mañana u 8 de la mañana del otro sábado ya voy a tener habilitado completamente el link, por favor. Bueno, Lick. Ajá, y ahí se recuerdan que el examen es con base a la investigación que ustedes hicieron. Ejemplificar completamente y racionalizarlo muy bien. Por favor. Gracias. Está bueno, vayan a almorzar. Bueno. Órale, Ana. Gracias.